La emblemática imagen del Fokker DR-1 nos lleva inmediatamente a relacionarla con el as de ases Manfred Albert von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo. Pero para llegar a esta icónica relación avión-piloto debemos poner nuestra atención primero en Inglaterra. Herbert Smith se formó en el Bradford Technical College, graduándose en Ingeniería Mecánica. En el año 1914 se unió a la Sopwith Aviation Company, empresa para la que diseñaría varios aviones, entre ellos un triplano que será conocido como Sopwith Triplan, que volaría por primera vez el 28 de mayo de 1916. Este triplano monoplaza se incorporó al Servicio Aeronaval Real a principios de 1917 y alcanzó inmediatamente el éxito, formándose 7 escuadrones navales dotados de este aparato. La agresividad del tándem triplano-piloto bien entrenado puso en serios aprietos a la aviación alemana. También la Marina Naval francesa adquirió 17 unidades del Sopwith Triplan. Desde el 9 de abril al 16 de mayo de 1917, tropas británicas, canadienses y australianas atacaron las trincheras alemanas cerca de la ciudad francesa de Arras. Los británicos consiguieron el mayor avance que se había realizado hasta ese momento en la guerra de trincheras, pero la ofensiva perdió fuerza en los días siguientes, lo que permitió recuperarse a los alemanes. La batalla llegó a un punto muerto para ambas partes, y a su final los aliados habían sufrido 160.000 bajas, y los alemanes unas 125.000. Durante esta batalla, un triplano británico se estrelló tras las líneas alemanas, siendo sus restos estudiados hasta el menor detalle. Incluso el comandante del Servicio Aéreo Imperial Alemán, el general von Hofner, elogió públicamente el caza británico. Es ahora cuando entra en acción el holandés Anton Hermann Gerald Anthony Fokker, que en 1910 se estableció en Alemania, donde diseñó y construyó su primer avión, al que denominó Spin, araña, debido a la maraña de tensores necesaria para mantener unida la frágil estructura del monoplano. Entre sus ideas más destacables estuvo la de inventar un mecanismo para sincronizar las ametralladoras con la hélice, de modo que pudiesen disparar a través del arco de ésta sin dañarla. También construyó el que es considerado el mejor caza de la Primera Guerra Mundial, el Fokker D-5. Hacia la primavera del año 1917, casi todas las compañías importantes de aviación trataban de fabricar un caza triplano, pero fue el astuto Anthony Fokker quien consiguió el éxito. Estaba tan ansioso por aventajar a sus rivales que no solo se dedicó a estudiar de cerca a los triplanos Sopwith volando en el mismísimo frente, sino que además consiguió apoderarse para su factoría de Schwerin de forma completamente ilegal los restos del ejemplar estrellado. El prototipo del triplano Fokker vio la luz hacia primeros de julio de 1917. Era el primer triplano alemán y fue inmediatamente evaluado por el teniente Werner Voss, ya por entonces un famoso as. El teniente Voss empleó más de 20 horas en la evaluación de 2 prototipos en agosto de 1917, hasta que a finales de ese mes los encontró satisfactorios. Por entonces ambos habían entrado en acción en el frente, pilotados en alguna ocasión por el propio Fokker, que utilizó el uniforme de un oficial alemán y voló en misiones operativas para probar su mecanismo de sincronización, a pesar de ser ciudadano de un país neutral. Fokker recibió inmediatamente un pedido de 318 triplanos, designados DR-1, DR por Dreidecker, excepto los 3 primeros que fueron denominados F1. Voss realizó su primer vuelo operacional en el Fokker número 103 y en el segundo prototipo, denominado V4, el 30 de agosto de 1917. En esta misión, además, reclamó una victoria. 2 días después, el 1 de septiembre,
Von Richthofen consiguió su victoria número 60 pilotando el V4 o Fokker 102, volando con la Yachtwader. Los dos prototipos consiguieron éxito tras éxito. Bosch monopolizó el segundo DR-1 con matrícula 103-17 y consiguió un destacado palmarés de 20 victorias confirmadas en 24 días, antes de morir derribado en lucha clásica el 23 de septiembre, combatiendo con no menos de 6 cazas Royal Aircraft Factory SE-5 del 56 Escuadrón. El Fokker DR-1 era más pequeño y ligero que el triplano británico. Tenía 7,20 metros de envergadura y su peso total en carga era de 586 kilos. Montaba un motor rotativo de 9 cilindros Hover-Russell UR2 de 110 caballos, que le concedía unos rendimientos similares al Shotwing Triplan, una velocidad de 185 km por hora, un alcance de 300 kilómetros y un techo ligeramente superior a 6.000 metros. En cuanto a su armamento, mientras el triplano británico montaba una ametralladora Vickers del 7,7 milímetros, el Fokker DR-1 montaba dos ametralladoras Spandau MG-08 de 7,92 milímetros. Durante un año escaso, a partir de octubre de 1917, los 318 triplanos Fokker DR-1, más los dos prototipos, se apuntaron un lugar de privilegio en el panteón de la fama de la aviación militar, como también fue el caso del Sopwith Triplan en el que se inspiraban. La razón principal de ello estribó en los brillantes aviadores que los pilotaron. La brillante hoja de servicios del DR-1 se vio algo ensombrecida en su inicio por una serie de accidentes. La causa se localizó en un defecto de fabricación, de manera que todos los DR-1 debieron ser revisados en tierra. En muchos casos hubo que fabricar nuevos largueros alares, y la factoría pasó casi todo el mes de noviembre de 1917 ocupada en reparar o reconstruir urgentemente las alas de los DR-1. Así pues, hasta finales de noviembre no empezó el DR-1 a ser numéricamente significativo en el frente occidental. Y no deja de sorprender que un número relativamente pequeño de aviones de un diseño básicamente anticuado llegara a alcanzar una reputación tan enorme. Esa reputación está, por supuesto, íntimamente ligada a la del Barón Rojo. Manfred Albert von Richthofen es considerado el as de ases de la Gran Guerra, porque consiguió derribar 80 aeroplanos enemigos. Sirvió en caballería al inicio de la contienda, pero en 1915 sería destinado al servicio aéreo, convirtiéndose en uno de los primeros miembros del escuadrón de cazas Jagdstaffel II en 1916. Pronto se distinguió como piloto de caza, y en 1917 pasó a ser líder de la Jasta 11, y después del ala de cazas Jagdgeschwader 1, más conocido como el Circo Volador, por los vivos colores de sus aeroplanos, o según otra versión, porque la unidad debía moverse de manera continua de escenario de lucha, y montaba campamentos de tiendas en aeródromos improvisados. Ya en el año 1918 era un héroe para los alemanes y un adversario respetado por sus enemigos. Su unidad derribó a 88 aviones británicos, de un total de 151 victorias obtenidas por los cazas alemanes. Por ello recibió la medalla Pour le Mérite. Sus aviones, el caza biplano Albatros D2 primero y luego el triplano Fokker DR-1, le permitirían una amplia capacidad de maniobra. Richthofen fue derribado y muerto en la mañana del 21 de abril de 1918, cerca de Vaux-sur-Somme, en el norte de Francia. Se ha debatido mucho sobre los diversos aspectos de su carrera, especialmente sobre las circunstancias exactas de su muerte. Este vídeo es de su entierro. Podemos ver cómo recibió todos los honores por parte de sus adversarios en la Gran Guerra.
Se sabe que 3 triplanos Fokker sobrevivieron al armisticio. El número de serie 528-17 fue retenido como banco de pruebas por el Instituto Alemán de Investigación de la Aviación, en Adlershof. Después de ser utilizado en el rodaje de 2 películas, se cree que se estrelló en algún momento a finales de la década de 1930. El número 152-17, en el que Manfred von Richthofen obtuvo 3 victorias, se exhibió en el Museo Ziegaus de Berlín. Este avión fue destruido en un bombardeo aliado durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 1932, Fokker montó un DR-1 a partir de componentes existentes. Se exhibió en la Deutsche Luftfahrtsammlung de Berlín en 1943, e igual que el número 152-17, fue destruido en un bombardeo aliado. Hoy en día solo quedan unos pocos artefactos originales del DR-1 que sobreviven en los museos. La admiración al Barón Rojo y a su mítico triplano desembocó en la construcción de grandes cantidades de réplicas y reproducciones del Fokker DR-1, tanto para particulares como para museos. En España se puede visitar una de estas réplicas en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica de España, el Museo del Aire, en Madrid. Sin duda, el Fokker DR-1 es un avión de leyenda, lo mismo que su más insigne piloto. Y desde luego, el broche perfecto para cerrar esta primera temporada de la Fragua de Vulcano, dedicada a los inicios de la aviación militar a través de sus primeros cacharros voladores y sus pilotos.